Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a todos ustedes, estimados y fieles seguidores de este su programa jurídico, su espacio, su casa, el defensor de sus derechos. Quien nos acompaña, el abogado Jackson Rodríguez, para hoy tratar diversos temas, en especial uno muy puntual, y es el que gira en torno al procedimiento que se debe observar por parte del empleador cuando se presentan diversas circunstancias, en especial el fallecimiento del trabajador. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la norma que regula esos aspectos? Entre otros puntos que trataremos. Entonces, muy agradecido porque me acompañen en este bonito análisis que se hará en este momento. Bienvenidos. Bueno, vale la pena precisar que dentro del clima organizacional de cualquier empresa, en donde se orbita las relaciones basadas en el contrato de trabajo para con los colaboradores de ese núcleo de explotación económica, se presentan diversas circunstancias en las que muchas veces la salud del trabajador pues se ve comprometida en virtud ya sea de diversos factores que no necesariamente son derivados de la actividad contratada a la luz de un contrato de trabajo. En ese sentido, puede precisarse que cuando el trabajador fallece, ya sea por causas de origen profesional o laboral, o ya sea por otras causas diferentes a las relacionadas con el contrato de trabajo, siempre deben observarse estos parámetros, estas directrices. Lo cierto es de que cuando parte ese ser querido que no solamente formaba parte de un esquema social, de un esquema familiar, sino a su vez representaba el trípode económico para su familia, es menester que pues el empleador enfile y encardine todas las medidas necesarias para poder mitigar en cierta manera el vacío no solo espiritual, físico, sino económico que deja ese ser querido que representaba un sustento y una entrada económica para el núcleo familiar. Es por ello que cuando se presenta en el nicho organizacional de la empresa el fallecimiento del trabajador, ese puntual aspecto lo podemos nosotros estudiar a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, que en la parte pertinente, en especial la derivada y relativa al artículo 212, pues nos va a indicar y a manifestar básicamente el procedimiento que se debe seguir a efectos de materializar las prestaciones a que el trabajador fallecido hubiese tenido derecho. Entonces, básicamente el artículo 212 de la norma sustantiva laboral, en síntesis, pues nos indica que en primer lugar pues se debe establecer con detallada precisión la calidad de beneficiario de sus causavientes o de sus herederos, puesto que es lógico pensar y establecer de que no a cualquier persona reviste interés en obtener la liquidación o prestaciones post-mortem del trabajador fallecido, sino simplemente es a los beneficiarios que pues indica la norma. En este caso, en primer lugar, se debe determinar que los beneficiarios asimismo también están establecidos en la ley de forma expresa, ¿sí? Pero por lo pronto, la norma que nos enseña, la norma nos enseña básicamente que una vez ocurrido, digamos, el desafortunado evento del fallecimiento del trabajador,
los familiares o los herederos, ¿sí? Los que se crean con derecho a obtener, digamos, el acervo prestacional que tiene el trabajador, esa calidad de beneficiario debe ser claramente soportada mediante la documental que para tal fin exige la norma. En este caso, en primer lugar, en tratándose de los hijos, pues obviamente se acreditará con el registro civil de nacimiento, documento sobre el cual pues se emerge, más allá de cualquier manto de duda, la calidad de familiar, ya sea ascendiente o descendiente del trabajador fallecido. En ese sentido, comprobada, digamos, dicha vocación hereditaria por parte de los beneficiarios del decujus, del causante, el empleador deberá realizar en efecto el pago respectivo, pero no sin antes, a la luz del numeral segundo del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta menester, previo a hacer el pago y reconocimiento alguno, se debe dar aviso público, es decir, a través de una publicación en un diario de amplia circulación, por un término no menor de 30 días de anticipación, ¿sí? Previo a hacer el pago correspondiente, en el cual pues se indique básicamente el nombre y los datos del trabajador, a efectos de que irradie la publicidad en torno a la actuación que se está colocando, y por supuesto que aquellas personas que se consideren con interés en reclamar las prestaciones del trabajador fallecido puedan hacerse presentes ante el empleador y poder ejercer y materializar su derecho y expectativa. En ese sentido, nosotros debemos tener muy en cuenta de que para demostrar en efecto esa calidad de beneficiario, debemos remitirnos al artículo 294 de la misma norma sustantiva laboral, en la que básicamente, haciendo una especie de extensión al artículo 212, pues nos indica que la demostración del carácter de beneficiario se hará, digamos, sobre la base de la presentación de las copias respectivas partidas eclesiásticas y de los registros civiles que acrediten el parentesco, ¿sí? Además de las pruebas supletorias a que haya lugar, teniendo en cuenta que pues en este caso, además de precisar unas pruebas, disculpen, taxativas, pues la norma también admite pues el allegar pruebas que sean evidencia de aquel parentesco, o en su defecto de la dependencia económica que se tenía con respecto del trabajador. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta que se debe seguir un orden específico en torno al pago que debe hacerse. Debe responder pues a los órdenes sucesorales que en principio establece el artículo 293 del Código Sustantivo del Trabajo, y en armonía de interpretación con lo establecido en el Código Civil. En síntesis, determinar cuáles son los beneficiarios, pues el artículo 293 nos indica que son beneficiarios forzosos, pues el cónyuge del trabajador, los hijos legítimos y naturales del causante, así como los padres legítimos y naturales del trabajador fallecido, en el orden y proporción establecidos precisamente en el ordinal número E del artículo 204. No obstante, es importante precisar de que si el trabajador no había dejado tal vez herederos, o no existe persona que tenga vocación o interés en participar de
la liquidación post-mortem, entonces básicamente se acudirá en esencia al orden sucesoral que establece el Código Civil. Orden sucesoral que se encuentra básicamente reglamentado en los artículos 1045 y subsiguientes, en el que pues a grandes rasgos pues establece que en un primer orden pues se encuentran los hijos legítimos o adoptivos de la persona fallecida. En segundo orden, los ascendientes. En tercer orden tenemos a los hermanos y cónyuge del causante, y tenemos en el cuarto orden sucesoral cuando no se presentan, digamos, ninguno de las personas que se ha dicho, entraría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a efectos de proceder a adquirir los dineros dejados en el acervo hereditario. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta de que además de ello, existe la circunstancia en el que muchas veces por diversos eventos pues se presentan diversos beneficiarios del trabajador, respecto de los cuales pues existe controversia en torno a quién tiene mejor derecho que el otro. En ese sentido, vale la pena precisar para usted, señor empresario, a efectos de que usted se libre de dolores de cabeza, es hacer el pago judicial denominado pago por consignación, ¿sí? A través de ese pago, que se realiza a través de la constitución de un depósito judicial, previo un procedimiento establecido en la ley, en donde a través de la orden del juez se puede dar perfectamente la consignación en un depósito judicial hasta tanto la jurisdicción ordinaria decida a quién le asiste derecho de los beneficiarios que se han presentado a la reclamación de las acreencias prestacionales del trabajador fallecido. No obstante, si ustedes pues les asalta alguna duda, alguna inquietud, pueden expresarla para su respuesta en los datos que aparecen abajo de este video. Y pues, no siendo más, me despido, les deseo un grandísimo luz en su camino, les deseo lo mejor del mundo como siempre, y pues hasta una nueva oportunidad y hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta luego.